son las 7 iglesias. El verso 1 en el capítulo 2. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Vamos a dejar el análisis de qué dice el Señor a cada iglesia, amén. Lo vamos a dejar para un día posterior, amén, para posteriormente analizarlo. Pero hoy vamos a analizar un poquito acerca de las 7 iglesias, amén, aquí en Apocalipsis, en el capítulo 2 y todo el capítulo 3 igualmente, habla acerca de ese mensaje a las 7 iglesias, amén. En el tiempo de las escrituras, de cuando Juan escribió, había esas 7 iglesias principales en el área, algunas en ciudades muy grandes y otras en ciudades pequeñas. Algunas eran muy prestigiosas, por cierto. Estas iglesias estaban localizadas razonablemente cerca la una de la otra, amén. Hablamos de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, amén, Filadelfia y Laodicea. Podemos ver en el capítulo 2 y en el capítulo 3, amén, en donde está hablando el Señor a cada una. Por ejemplo, acabo de leer el verso 1 del capítulo 2 y habla a Éfeso. En el verso 8 habla a Esmirna. En el verso 12 habla a Pérgamo. En el verso 18 habla a Tiatira. Y luego en el capítulo 3, amén, en el verso 1 habla a Sardis. En el verso 7, capítulo 3, habla a Filadelfia. Y en el capítulo 2, verso 14, habla a la Odisea. Hablo de 2 capítulos, capítulo 2, capítulo 3, y dije los versículos en donde está hablando el Señor a esas iglesias, amén. Los mensajes eran dirigidos principalmente, y lo leímos en el último versículo del capítulo 1, eran mensajes dirigidos a 2 grupos. Uno era el ángel de la iglesia, el mensajero, el anciano que estaba ahí al frente de la congregación, y el mensaje también era dirigido a los santos de la iglesia. Amén. El propósito de escribir a las iglesias, ¿por qué escribió el Señor? Estas cartas a las iglesias tienen una explicación triple. Amén. Escribe en una manera natural, amén, a la iglesia que vivía, amén, en aquellos días. O sea, es una manera natural de escribir a una iglesia que está viva en esos tiempos, que existe en esos tiempos, amén. Congregaciones, hermanos, amén, líderes que existían en aquel tiempo. Eso es en una manera natural. Otra es en una manera general. Lo que escribió a esas iglesias se aplica en nuestros días a las iglesias de hoy en día, amén. Eso es en una manera actual, a la iglesia del tiempo actual, o bien a la iglesia en general, podríamos decirlo, amén. Y finalmente, también escribe y se ve aquí una historia profética de toda la edad, de todo el tiempo de la iglesia, amén, comenzando desde el día de Pentecostés, que es cuando se inicia la iglesia cristiana, amén, hasta nuestros días, amén, y eso lo vamos a ver enseguida. La edad entonces dura aproximadamente 2000 años, amén, desde el tiempo de la crucifixión de Cristo hasta el rapto de la iglesia. Todavía estamos en el tiempo de la iglesia, amén. En Primera de Tesalonicenses 4 y el verso 16 dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos, con los muertos en Cristo, amén. Dice, en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, escuche, iglesia, alentaos los unos a los otros con estas palabras, amén. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Es más, la Biblia, cuando habla acerca de la muerte del creyente, del cristiano, amén, no dice muerte, dice durmió. No dice murió, sino durmió, amén. Entonces ahí está, Primera de Tesalonicenses 4, verso 16 al 18. Sé que voy un poco rápido, tome nota y las leen con tiempo esas escrituras. Ahora tiene mucho tiempo, amén. Romanos capítulo 11 y el verso 25, amén, dice
que ha acontecido a Israel, endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Escuche, vamos a ver con algunos versículos cómo el Señor, amén, da un tiempo, mucho tiempo, por cierto, a su pueblo escogido, al pueblo judío, amén. Y podríamos dividir la historia del hombre de acuerdo a la Biblia, no de acuerdo al que cree que viene del chango, el mono, y que sus antepasados fueran gorilas. No, podemos dividirla, amén, de acuerdo a lo que la Biblia dice. La creación, amén, del tiempo de Adán al tiempo de Abraham pasaron 2000 años. Del tiempo de Abraham al tiempo, amén, de Moisés pasaron otros 2000 años, al tiempo de David. Amén. Y de ese tiempo de David y Salomón pasan hasta llegar al tiempo de la iglesia. Amén. Otros 2000 años. Entonces, más bien, desde el tiempo de la iglesia a nuestro tiempo son los últimos 2000 años. Entonces son los primeros 2000, amén, hasta el tiempo de Abraham, los siguientes 2000, que es la historia de los israelitas, amén, y van 4000, y los siguientes 2000, que es la historia de la iglesia cristiana, van 6000 años de historia. Y vamos a ver aquí en Oseas, tengo una escritura en Oseas, capítulo 2 y el verso 1 y 2, dice: venid y volvamos a Jehová, porque él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará, nos dará vida después de 2 días. 2 días. En segunda de Pedro 3:8, amén, sé que esto es mucha información, pero segunda de Pedro 3:8 dice: para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años es como un día, amén. Entonces, para el conteo de Dios estamos hablando de 6 días. El séptimo día, él en la creación, el séptimo día dice que descansó. Se habla de 6 años de historia de acuerdo a la Biblia, amén. 4000 años antes de Cristo y 2000 años después de Cristo. 2000 años de historia, la historia de este tiempo. Estamos en el año 2020 de la era cristiana. Entonces estamos viviendo los finales del 6º día de acuerdo al calendario de Dios, amén. Dice: porque para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. 1000 años es como un día. Cuando hablamos acerca de un milenio literal, porque la Biblia habla de un milenio, amén, esa parte del milenio está entre el rapto de la iglesia y 7 años de gran tribulación que va a haber aquí en la tierra, cual no la ha habido jamás, ni la habrá. Amén, 7 años de gran tribulación que pudieran comenzar el día de hoy, o mañana, o en un mes, o en un año. Amén, sabe, yo tengo la percepción de que el Señor Jesús vivió 30 años antes de empezar su ministerio terrenal. Vivió 3 años y medio predicando, anunciando la palabra. Amén, o sea que murió al 33 años de edad más medio, o sea, 33 y medio años de edad es lo que tenía cuando él murió. Existe ese espacio de tiempo, amén, dentro de los días proféticos de Dios. Entonces, de por sí, los historiadores dicen que hay una falla entre 2 días y el día 0, amén, que es en el nacimiento del Señor Jesucristo. Ellos dicen 3 años más o menos, puede haber ese error, amén. Ahora yo pienso, él vivió 33 años y medio, ahí hay otro lapso de tiempo, amén, un breve paréntesis. Ahora tenemos los 7 años de tribulación que vienen. Amén. Entonces estamos hablando de que los días proféticos del Señor, amén, del calendario de Dios son 6 días que vienen siendo 6000 años de historia, y el séptimo día, que es el día de descanso del Señor, viene siendo el milenio que es literal, amén. Es lo que los testigos de Jehová se confunden y dicen que el hombre habitará eternamente en la tierra. Le vamos a descubrir aquí en Apocalipsis, amén, que es solamente un milenio de paz, un milenio donde el diablo va a estar atado. No va a haber mucho daño que el diablo y sus demonios puedan hacer a la humanidad, amén. Es más, no va a haber daño que puedan hacer, porque el Señor va a estar una vez más en la tierra, en este mundo, amén. Y para traer ese descanso al mundo, a la gente, a su iglesia, va a estar aquí. Pero veamos lo que va a acontecer en ese lapso de tiempo. Entonces está claro, mire la promesa para el pueblo judío. En Oseas 2, verso 1 y 2. Venid y volvamos a Jehová, porque él arrebató y nos curará.
hirió y nos vendará. Nos dará vida después de 2 días, y en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de él. Amén. Dice, esto se aplica a los últimos 2 días o 2000 años, que es el tiempo cuando el Señor, viendo que el pueblo judío no le creyó, no le aceptó como su Dios, su Salvador. La Biblia dice en San Juan capítulo 1 que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero a los que le recibieron, amén, a ellos, amén, a los que creen en su nombre, les da la potestad de ser llamados hijos de Dios. Habla del pueblo gentil que somos nosotros, los no judíos. Pero como los judíos le rechazaron, entonces él se va a los gentiles, a nosotros, amén. Y por un tiempo, dice ahí 2 días, amén, le da la espalda, se pudiera decir. Dice, venid y volvamos a Jehová, porque él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará, nos dará vida después de 2 días, y en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de él. Amén. Hay promesas para el pueblo judío incluso después del arrebatamiento de la iglesia y después de la gran tribulación o durante la gran tribulación. Amén. Israel será revivido después de esos 2000 años, y en los 1000 años de paz vivirá, amén, en la presencia de Dios. Esa es la promesa que yo entiendo para el pueblo judío. Amén. Con la edad de la iglesia siendo de 2000 años, o sea, 2 días en el tiempo de Dios, estas iglesias representan diferentes periodos de tiempo y condiciones por las cuales la iglesia global, amén, habrá ya pasado para el tiempo del rapto. Vamos a ver, amén, ahora de acuerdo, cómo podemos aplicar, amén, esos dos capítulos que habla el Señor a las iglesias, a las 7 iglesias, amén. Ya dijimos que él habló en 3 maneras. En una manera natural a la iglesia que vivía en aquellos tiempos, amén. Pero también habló en una manera profética, que es, amén, cosas que iban a vivirse durante la historia del hombre, amén. Proféticamente hablando a cada una de esas iglesias, las mencioné las 7, amén. Y vamos a ver aquí, en Éfeso, cuando él habla a la iglesia de Éfeso, el significado del nombre Éfeso quiere decir deseable. Entre los primeros 100 años de la historia de la humanidad, amén, después de Cristo, los primeros 100 años a los 200 años de historia, amén, la iglesia era deseable, amén. Incluso hubo conflictos, ciertamente, hubo persecución, es cierto, amén. Pero era deseable la iglesia, y solamente era una iglesia. Los historiadores cuentan, amén, de que en aquel tiempo, si había persecución, era para los que predicaban el nombre de Jesús, porque, amén, las autoridades, las distintas fes que había en aquel tiempo, estaban en contra todavía del nombre de Jesús, amén. Cuando vemos el mensaje en Esmirna, quiere decir mirra, amén, o algo amargo. Va la historia de los 200 años a los 300, que se comenzó a tornar una persecución más fuerte hacia la iglesia cristiana, amén. Pérgamo quiere decir matrimonio, y eso ya habla del siglo, del año 300 al 500, que es cuando vienen los concilios, amén, y por medio de esos concilios se llama la iglesia cristiana, amén. Y hay una fusión, amén, entre Estado y iglesia, amén, entre la política y la iglesia. Y Constantino, que es el emperador romano en aquel tiempo, amén, hace creer a los creyentes que huían, se escondían, les hace creer que él tuvo revelaciones, que él ahora cree en Jesús y que vengan y todo. Por cierto, él nunca se bautizó. Se cree que al final, ya en sus últimos días antes de morir, se bautizó. Y por cierto, se dice que en el nombre de Jesucristo se bautizó. No lo sé. No hay mucha confusión en cuanto a la historia de él, pero lo que sí se sabe es que él convocó algunos concilios, amén, en donde llamó a los creyentes de aquel tiempo y les hizo creer que debería de haber amor y paz entre ellos, amén, y que por qué huían si ya él mismo había aceptado el cristianismo. Y es entonces, amén, en el concilio de Nicea, en el año 315, puede buscarlo en Google, amén, en el año 315 es cuando se inicia esa fusión, amén, entre la iglesia tradicionalista, amén,
y la iglesia cristiana. Un matrimonio, por así decirlo, amén. Se camuflajea mucho de lo verdadero con lo falso, amén. Y muchas cosas que ya existían desde antes de Cristo, amén, idolatrías, paganismo, todo se camuflajea. Es ahí donde surge, por cierto, fechas tan memorables en este tiempo como la Navidad y otras, amén. Y se hace tanto camuflaje y tanta unión ahí, que bueno, los creyentes de aquel tiempo, los cristianos, amén, comienzan por aceptar, por creer, y solo fue un corto tiempo ese matrimonio. Pérgamo, recuerde, quiere decir matrimonio. Escribe el ángel a Tiatira. Tiatira quiere decir sacrificio continuo, y eso comenzó a partir del año 500 al año 1500, 1000 años, amén, 1000 años de un sacrificio continuo, en donde surgen tantas persecuciones, crímenes, amén, la Santa Inquisición, las cruzadas, creo que fue un poquito después las cruzadas, amén, y los lugares de tortura, muchas cosas. Usted puede leerlo. Hay un libro que le recomiendo, se llama Cortinas de Humo, amén, y habla de todo ese misterio que hay en Babilonia, amén, la Babilonia de este tiempo. Y bueno, Tiatira, sacrificio continuo, duró del año 500 al año 1500 después de Cristo, amén. Sardis quiere decir remanente. En 1500 a 1900 es cuando surgen, amén, todos esos movimientos, amén, protestantes, y precisamente a Martín Lutero, a Juan Calvino, por haberse rehusado a creer lo que creía el emperador y a declarar la misma fe del líder político, a ellos se les llama protestantes. De ahí surge la palabra protestantes, porque ellos protestaron. Of course, amén, lógico. Si ellos protestaron, de ahí surge la palabra protestante, amén, y se habla de esa tesis y de esos 99 puntos doctrinales que ellos van y ponen en una catedral en las puertas, y eran monjes, frailes, por cierto, sí leían la Biblia, ellos eran de los que sí leían la Biblia, amén, y comienzan a descubrir que el bautismo no era para niños, y a descubrir muchísimas otras cosas, amén, que la salvación es por gracia, amén, y que no hay que pagar indulgencias y muchas cosas, amén. Entonces ellos de ese tiempo, amén, recuerda, estamos hablando de Sardis, que es remanente. De 1500 a 1900 surge ese remanente, que comienzan a levantarse personas, a descubrir cosas en la palabra de Dios, amén. Y es que aquí está, la tenemos, léala, ahí puede encontrar usted todo eso, amén. Filadelfia quiere decir amor fraternal. Amor fraternal surge en los años 1900, amén, cuando en Azusa, California, amén, creyentes, por cierto, eran jóvenes universitarios, estudiantes de un instituto bíblico, amén, y ellos tienen hambre y sed de conocer más, y leen acerca del Espíritu Santo, amén, y eso es lo que se conoce como la lluvia tardía, cuando viene un movimiento del derramamiento del Espíritu Santo, amén. Y Filadelfia es amor fraternal, amén. Dios iba a levantar a su pueblo y iba a hacer que hubiese ese amor, amén. Una vez más, es del tiempo de los años 1900 al tiempo del rapto, amén. Estamos en el año 2020, y pudiera ser que entre el 2020 al 2033 en cualquier momento fuere, si es que tomamos en cuenta la edad, el tiempo que vivió nuestro Señor Jesucristo como un margen de espacio, amén. Y de ahí viene el rapto de la iglesia, y la Odisea, amén, que quiere decir reino de personas. Entonces, para la Odisea, amén, se considera, amén, el tiempo que estamos viviendo en esta hora, en este tiempo, amén, y quizás tocando ya para igual el regreso de la iglesia y del Señor Jesucristo, como lo marca aquí en el libro de Apocalipsis, que un día la iglesia, ya lo vimos en 1 Tesalonicenses, la iglesia va a ser levantada, y por 7 años, que es conocido en la Biblia como las bodas del Cordero, aquí va a ser la gran tribulación en el mundo, y
en el reino de los cielos van a ser las bodas del Cordero, donde la iglesia es presentada, amén, limpia, amén, la iglesia pura, sin mancha, sin contaminación, sin arruga ni cosa semejante, dice la Escritura, amén, es presentada al Señor y son las bodas del Cordero, 7 años mientras es la gran tribulación aquí, y regresa al final de la gran tribulación. El Señor Jesús regresa a este mundo, es ahí cuando es la segunda venida del Señor Jesucristo, pero la Biblia dice que viene ahora como Rey majestuoso, como Rey de reyes, Señor de señores, amén, y viene a gobernar por un lapso breve de tiempo, lo que se conoce como el milenio literal, amén, y viene con sus santos para que igual le ayuden a gobernar aquí en la tierra durante ese milenio. Le invito a que mañana se conecte nuevamente y vamos a estar analizando, amén, más detenidamente qué es lo que el Señor dice a las iglesias, y vamos a estar analizando también, amén, la historia de antes de Cristo, la historia, amén, del pueblo escogido por Dios, los israelitas, amén, para que te des cuenta un poquito más acerca de esa gran profecía que